La credibilidad tarda años en construirse, segundos en destruirse y toda una vida para recuperarse. Bienvenidos a Límite Cero. En el episodio de hoy hablaremos sobre cómo construir una credibilidad que nos lleve al éxito profesional. Así es que pónganse listos porque allá vamos. Hola a todos, soy Coca Sevilla y te doy la bienvenida a Límite Cero. Si te gusta cuestionar lo establecido y descubrir nuevas formas de afrontar los desafíos, te invito a unirte a mí en esta nueva temporada de mi podcast. Nuestra invitada del episodio de hoy es asesora y coach de imagen, miembro de la Asociación Belleza Responsable de Francia, fundadora y expresidenta de ACAEM, Asociación Centroamericana de Asesores de Imagen. Desde hace más de 12 años ayuda a las personas a proyectar su mejor versión, mostrándoles el poder transformador de una imagen bien cuidada y alineada con los objetivos y valores. Capacita a personas y empresas en temas de imagen personal y profesional. Colabora en programas de radio con artículos también para periódicos con temas de imagen. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de recursos humanos. Bienvenida a Límite Cero, Marta Liliana Mejía. Bienvenidos a un episodio de Límite Cero y el día de hoy estaremos hablando de cómo construir esa credibilidad que es tan importante en el proceso de saber vendernos. Y para hoy tenemos a una gran experta en el tema que nos va a compartir todas sus experiencias y conocimientos para que tengamos una credibilidad que nos ayude a posicionarnos como el top of mind en nuestra industria. Así es que bienvenida Marta Liliana Mejía a Límite Cero. Es un gusto tenerte con nosotros, de verdad, porque sabemos además que tienes una trayectoria amplísima en un tema como este. Muchas gracias por participar con nosotros. Hola Coca, hola a todos, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy, hablando de un tema pues tan importante realmente como es la credibilidad. Exacto, así es. Y bueno, tú que has estado participando ya desde hace tantos años en este tipo de procesos de reclutamiento de personal, en este seguimiento tan importante para las empresas para poder seleccionar al candidato ideal y que bueno, también has estado asesorando a muchísimas personas con respecto a ese crecimiento profesional. Platícanos, ¿qué piensas tú con respecto a este tema de la credibilidad? ¿La credibilidad es algo que nos llega con la experiencia o desde tu punto de vista, cómo se puede manejar? Mira, primero comencemos diciendo qué es credibilidad. La credibilidad es una cualidad o un atributo que tienen las personas, las ideas o las empresas para ser creíbles y verdaderas. Entonces, es algo en lo que realmente tú puedes trabajar todos los días. No nacemos siendo creíbles, o sea, con el paso del tiempo lo vas desarrollando porque la credibilidad no se construye de un día para otro. La credibilidad es algo que tienes que ir trabajando día a día. Exacto, o sea que ahorita me viene a la mente esta famosa máxima, ¿no? Que dice que pues nos llevamos muchísimos años construyendo credibilidad y que en un segundo la podemos tirar por la borda, ¿no? Tú que estás en estos procesos, ¿qué has visto al respecto? Mira, definitivamente lo que dices es lo más cierto. O sea, lleva tantísimos años construir una credibilidad que en un segundo se puede ir para abajo y sobre todo en un mundo tan competitivo, porque realmente cada vez es más competitivo en los procesos, como dices tú, de reclutamiento y selección, que constantemente estás viendo gente que está compitiendo por estas plazas, pues la credibilidad es uno de los factores más importantes que deben tener nuestros candidatos. ¿Y cómo deberían construir esa credibilidad? Primero, siendo auténticos. O sea, tú no vas a creer en una persona que venga a aparentar lo que no es simplemente por quedar bien. Entonces pienso que la autenticidad es súper importante. La coherencia, que lo que tú pienses, digas y hagas vaya de la mano. Porque si no, o sea, como que usted está diciendo una cosa, está haciendo otra cosa, entonces creo que la coherencia es importantísima. La empatía. Tienes que ser empático, tienes que ponerte en los zapatos de los otros y tienes que aprender a escuchar a la gente
porque ellos van a creer en ti. Yo pienso que hoy por hoy la gente no te escucha. Entonces también hace que sea creíble. Yo también te hablo desde el punto de vista en el tema de las asesorías de imagen, donde las personas te buscan, pues tienes que tener también esa empatía, esa escucha activa, esa autenticidad, esa coherencia, pero también tienes que trabajar en tu imagen, porque tu imagen te ayuda a construir tu credibilidad. O sea, entras como por los ojos. De hecho, cuando hablamos de imagen, que es una parte de la comunicación no verbal, decimos que proyectamos credibilidad, liderazgo, confiabilidad, o sea, todo eso lo proyectamos. Entonces sí, son un montón de factores en los que tenemos que trabajar para poder construir esta credibilidad. Exacto. Por ejemplo, a ti que te toca estar constantemente en procesos, a veces por lo que me has platicado, inclusive masivos, ¿no? O sea, de muchísima gente. O sea, yo me imagino que ya has desarrollado un ojo y un filtro tremendo para poder decir, esta persona no tiene credibilidad y esta sí, ¿no? O sea, cuando tú, por ejemplo, recibes un currículum o quizás estás en estas entrevistas, ¿no? Que pueden ser decisivas, ¿en qué cosas te fijas? O sea, ¿cuáles son como esos foquitos rojos que dices, ay, Dios mío, esto quién sabe por dónde va a ir? ¿Y cuáles son algunos que dices, no, vamos en buen camino, creo que por aquí es lo que estamos buscando? Mira, yo creo que para mí en una entrevista lo principal es la puntualidad. O sea, para mí sí es un factor fundamental. O sea, si tú cuando estás en un proceso de buscar trabajo no llegas a tiempo a la entrevista, ¿qué esperas tú de un colaborador que ni siquiera se interese por eso? Porque estás en la necesidad de buscar trabajo. Segundo, la imagen, definitivamente. Hace algún tiempo yo estaba haciendo un proceso para una empresa de un director de capacitación. O sea, era el encargado de capacitar, iba a estar de la mano de recursos humanos. Y llegó un señor y yo estaba entrevistando a otra persona y se sentó. Y cuando yo pregunté, ¿con quién viene? Con usted. Entonces el señor pasó, mira, tenía una capacidad del señor buenísima en la entrevista. Y yo le dije, mire, señor, ¿usted por qué no se vistió como está en este currículum? ¿Por qué no está igual al de la foto? Ah, no, porque solo venía esto. Imagínate, o sea, ahí ya empiezas a pensar, si en eso se preocupa, ¿cómo va a cuidar tu trabajo? Entonces, para mí es importante la puntualidad, la imagen, pero también la forma en que se expresan. O sea, que cuando lo que te cuentan sea creíble. O sea, que realmente te diga, sí, le compro la idea. La compro, que te mire a los ojos, que esté hablando tranquilo, pero que tú compres la idea porque la gente tú sientes que te está mintiendo. Entonces, eso es importantísimo. ¿Qué se puede mejorar? Yo digo, la parte de la puntualidad es complicada, la parte de la imagen la puedes trabajar, pero la confianza que te genera desde el primer instante creo que es muy difícil que tú puedas cambiar esa apreciación. ¡Qué barbaridad! O sea, son factores así como a veces muy, pues es casi imperceptible, ¿no? Pero al final es algo que, como dices, ¿no? La seguridad, la vibra, la actitud, etcétera, o te hacen clic o de plano no. ¿Sabes qué pasa? Que el papel aguanta todo. Entonces a ti te pueden traer un currículum impecable. Por eso, cuando estuvimos en pandemia y tuvimos que hacer tantos procesos pues, online, yo creo que se perdió un poquito esa parte de estar de cara con la gente. A mí me parece que sí es importante que tú sientas esas vibras, como acabas de decir, que tú veas entrar a la persona y digas, realmente me agrada, no porque sea bonita o fea, sino porque te agrada. Creo que es importante. De hecho, hace un par de semanas estuve haciendo un proceso muy importante para la empresa para la que trabajo y eran 2 candidatos. Un candidato que llegó, pero mira, llegó tarde, pero llegó impecable. No, y el señor no se supo vender muy bien realmente porque era como muy sobrado, no sé cómo explicarte, o sea, como que, wow, el señor no caminaba sino levitaba un poquito. Detrás llegó la señora que venía para la entrevista también, ella llegó puntual, no iba con su imagen tan bien trabajada, pero la señora tenía una actitud y se supo vender también, que yo dije, se la compro. Y de hecho ella es la persona que va a ser contratada, o sea, ya terminó todo el proceso y ya ella es la persona que va a ser contratada. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¿No? Qué detalles tan sutiles muchas veces, pero tan contundentes, ¿no? Para poder realmente filtrar a una persona para una posición en particular, ¿no?
definitivamente, pero creo que eso lo hace la presencialidad. A través de un computador, creo que es muy difícil que tú puedas captar esos detallitos o esas cositas. Entonces, pues sí, hoy por hoy yo prefiero las entrevistas presenciales para eso, para sentir eso, para ver a la persona, para sentir sus vibras, para poder tener una conversación amena y para ver cómo se desenvuelven. O sea, porque tú les dices, bueno, ¿y tú qué sabes hacer, no? Entonces, no, pues yo soy administrador, sí, pero ¿qué haces diferente a los otros? Porque eso es importante, saber cuál es como tu propuesta de valor. Exacto. Entonces, que te haga diferente a los demás administradores que puedan llegar a aplicar a esta misma plaza. Que tengas casos de éxito es importante. Ok, claro. Y bueno, en esta parte, por ejemplo, que vemos hoy en día con pues las situaciones que vivimos en América Latina, ¿no? Para poder encontrar un trabajo que cada vez es más complejo. Bueno, tenemos muchos factores, ¿no? Los económicos, factores generacionales, cuestiones, por ejemplo, pues inclusive de la inteligencia artificial, ¿no? Que parece que no, pero cada vez está arrasando, ¿no? Entonces, cada vez que tú recibes, por ejemplo, un CV, un currículum, ¿no? Que este también es pues es un papel con el que dan el paso uno por lo regular. ¿En qué te fijas primero? O sea, porque yo creo que hoy en día hay un montón de tutoriales y de blogs en donde te recomiendan cómo hacer el currículum, etcétera. Pero de acuerdo a lo que yo he sabido, en 7 segundos escanean un currículum, ¿no? Y en este caso, o sea, tú puedes así tan rápido detectar este tipo de cuestiones que pueden impactar la credibilidad de alguien desde el currículum. Mira, yo creo que a veces la gente piensa que enviando un currículum de 5 páginas va como a deslumbrar al reclutador y realmente, o sea, 5 páginas te da pereza leerlas. Entonces, para mí que es importante un currículum, por lo menos de una hoja, para mí es suficiente que diga en dónde ha trabajado, pero que tiene que tener cierta consistencia también, porque a veces recibo algún currículum que dice del 2010 al 2020 y luego de 1998 al 2000 y después del 2020 al 2024. O sea, no se fijan en los detalles, que tiene que tener consistencia. Entonces, que sea consistente, que esté bien redactado, que no tenga errores de ortografía. O sea, son detalles muy pequeños, porque la gente escribe, ya no piensa que esté bien redactado. O sea, que tú puedas entender un poquito qué ha hecho la persona antes de que la cites a una entrevista, que te sirva de guía. Digas, sí, o sea, tiene la experiencia que necesito, tiene los estudios que necesita, porque ya lo otro, las otras competencias ya las vas a ver en la entrevista. Aquí solamente estás leyendo lo que han escrito, pero sí tiene que ser algo que te cautive. O sea, en 5 hojas realmente no se cansa. Hay gente que escribe cuando estudió en párvulos, después cuando pasó a primaria, que realmente eso no genera ningún valor en tu currículum. O sea, ¿qué necesitas saber? Si cerraste tu universidad, de qué te graduaste, si tienes maestrías, ese tipo de cosas, ¿no? Para cierto tipo de puestos. Y otra cosa importante, que lo que te digo, que no tenga tantos adornos, que sea un currículum limpio, pero sobre todo la redacción, o sea, que sea algo que te agrade leerlo, que tenga algún sentido lo que estás leyendo. Exacto. Oye, y por ejemplo, en aquellas personas que quizás en algún momento dado de su vida, de su trayectoria, pues cometieron algún error o hubo ahí como algo extraño en la trayectoria, a lo mejor un espacio en blanco donde dices, bueno, ¿qué pasó con esta persona, etcétera? O sea, desde tu experiencia, ¿cómo puede una persona pues resarcir un error? ¿O hay errores que de plano ya no se pueden resolver en cuestión de tu credibilidad? Mira, depende del error. O sea, por ejemplo, sucede que siempre se les pregunta la razón de salida de sus empleos, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué se retiró? Entonces la gente te dice, bueno, yo me retiré por reorganización, es lo primero que te dicen. Entonces, bueno, pero ¿cuál fue la razón? ¿Por qué lo despidieron a usted y no despidieron al otro, no? No, por ejemplo, te dicen, no, porque hubo cambio de junta directiva y la nueva junta directiva ya no se quiso quedar conmigo. Ok, pero cuando tú empiezas a verificar eso, porque no es solamente lo que te dicen en la entrevista, tú tienes que verificar si lo que te han dicho es cierto y te dicen, no, es que lo despedimos, no sé, porque filtró información confidencial. Ahí se cayó definitivamente la credibilidad, o sea, ahí sí no hay vuelta de hoja y tú no puedes contratar a una persona
en donde te estén dando referencias de ese estilo. Entonces, por eso es tan importante que lo que tú digas sea cierto, porque todo es corroborable. Y eso hace parte de tu credibilidad, que seas honesto, que seas sincero, porque todo se puede verificar. Claro. ¿Qué tanto es cierto esto de que se pueden meter a las redes sociales de las personas y pueden verificar toda esa información? O sea, ahorita que dices todo se puede verificar, como qué sería, como qué ejemplos tienes. Realmente, mira, las redes sociales nos sirven, claro, como un filtro de preselección. Por eso es tan importante tu imagen en redes. Y por eso se le dice a la gente, mira, o sea, uno cree que detrás de una pantalla uno puede ser quien quiera ser y entonces se libera y hace muchas cosas. Te voy a contar una historia. Hace algún tiempo estábamos haciendo un proceso de reclutamiento para un candidato en Nicaragua. Y en esa época, te estoy hablando, tal vez hará unos 10 años, o sea, fue hace tiempo, que no estaban tan fuertes las redes sociales, nosotros empezamos a investigar y encontramos a la persona con armas, con gente que no se veía con muy buena pinta. O sea, realmente encuentras cosas que muy difícilmente te lo dicen en una entrevista. Pero adicional a eso, por ejemplo, aquí en Guatemala se hace algo que se llama un polígrafo y un estudio socioeconómico que muchas veces lo exigen para verificar que lo que han dicho es cierto y también para ver, o sea, cómo es tu estado en general de deudas. Por ejemplo, imagínate, vas a contratar a alguien que es un cajero y cómo están sus tarjetas de crédito perfectas. Y resulta que tiene un récord crediticio terrible, entonces es muy riesgoso también contratar a una persona para un puesto como ese que tenga muchas deudas. ¿Por qué? Pues porque ahí está como la tentación. No quiero decir con eso que todas las personas que tengan deuda puedan tener esa tentación, pero son cosas que tienes que tener en cuenta. Entonces, lo que te digo, hay cosas que sí puedes comprobar a través de redes, como ver cuáles son sus costumbres o cómo son sus amigos o qué hacen sus tiempos libres. Eso lo puedes ver y te sirve como un filtro de selección. Híjole, qué bárbaro. Entonces, sí, más vale que la gente sea súper honesta, no nada más en la entrevista, sino en todo lo que pone en las currículum, porque pues todo se puede verificar, ¿no? Hoy en día lo que comentas, ¿no? Hasta el tema de su situación económica, etcétera, porque pues sí, no quieres una persona que esté llena de deudas, etcétera, ¿no? Entonces, súper importante. Y por ejemplo, en tu caso, tú como Martaliana Mejía, ¿qué tipo de aspectos has cuidado siempre para tener la credibilidad que tienes? Yo creo que primero ser congruente. O sea, yo creo que de verdad me preocupo mucho por eso que por eso que pienso, digo y hago. Pero también algo que yo creo que es como que lo que más valora la gente es que yo respeto mi palabra. O sea, si yo me comprometo, yo siento que yo estoy empeñando la palabra. Entonces creo que para eso es importante. También la autenticidad. Yo creo que soy una persona bastante auténtica. Entonces creo que eso la gente lo valora mucho en todo sentido. No solamente en la parte profesional, sino en la parte personal también lo valoran. Exacto, claro, ¿no? Esos son como este tipo de bases, ¿no? Para realmente mantener una credibilidad que sea sólida e indestructible. Entonces, a mí me gustaría también preguntarte en este sentido, ¿cuál crees tú que sea el secreto para que las empresas te elijan a ti y no elijan a otras personas? ¿En qué se escapa? Yo creo que primero en la autenticidad, lo que te digo, nadie que quiera impresionarte o que quiera llegar a ser quien no es. Segundo, que sea confiable, o sea, que realmente muestre como un compromiso, que tú digas realmente esta es la persona que yo necesito y que sea relevante, que te pueda ofrecer algo diferente a todas las personas que tú has entrevistado. Creo que esos tres factores son súper importantes para que una empresa o un cliente se enfoque en ti. Exacto. Oye, ¿y qué nos puedes decir? Aquí me llama muchísimo la atención, como lo hemos platicado ya en otras ocasiones cuando hemos estado compartiendo, el tema generacional. ¿Qué hay? ¿Se está viviendo de una manera distinta? ¿Han cambiado, por ejemplo, todos estos aspectos que acabas de mencionar? ¿Ha cambiado o cómo están hoy en día manejando este tema las nuevas generaciones?
Mira, sí tenemos que adaptarnos a todos estos cambios generacionales que han habido, pero por coincidencia hace un par de días estuve en un evento y conocí a un muchacho y nos pusimos a hablar del tema generacional. Se veía un muchacho así, súper bien, súper comprometido y estábamos hablando y él me decía, eso me dijo, ¿usted qué piensa de las generaciones? Yo digo que en toda regla hay excepción. Sí, es un poco más complicado trabajar con las generaciones como las nuevas, como la generación de cristal, pero creo que hay excepciones en todos los casos. Entonces, aun cuando nosotros como empresa tratemos de adaptarnos a estas generaciones, no podemos volcarnos completamente a ellas, ¿no? Entonces, tratar de buscar como un punto de equilibrio en donde ellos se sientan a gusto con lo que les estamos dando, pero que ellos también nos den lo que nosotros necesitamos. Entonces, yo creo que no podemos decir que es malo o es bueno trabajar con estas generaciones, es cuestión de que nos adaptemos, pero que ellos también cedan, que nosotros sepamos trabajar con ellos y que encontremos como a esas excepciones de las generaciones que queremos tener en nuestra empresa. Exacto. Sí, y bueno, es algo de lo que comentabas acerca también de empatizar, ¿no? En esta parte, pues sí, definitivamente a cada generación nos tocó vivir pues y momentos muy diferentes, ¿no? Y en este caso lo que comentabas, pues sí, es un tema mucho de empatizar, de no nada más pensar en cómo cada uno de nosotros vemos el mundo y sobre todo ya en un entorno profesional en donde a diferencia de hablar de, digamos, ya en el día a día de si tú tienes tantos años o no, el chiste es dar ciertos resultados y las dinámicas que tenemos hoy en día son tremendas, ¿no? Entonces, es muy importante estar muy alineados en ese tema, ¿no? Sí, definitivamente la empatía, digamos, es lo que más nos ayuda. Yo conozco empresas que pues estaban completamente resistidas al hecho de que la gente tuviera home office, porque hay algunos gerentes que piensan que la gente en su casa no trabaja y seguramente que esto no es por generación, de 50, de 40, de 30, de 20, el que quiera trabajar, trabaja y el que no quiera trabajar, no trabaja. Pero han tenido que cambiar su mentalidad y adaptarla al día a día, donde las nuevas generaciones, más que dinero, piden felicidad. No sé si has leído, o sea, lo que la gente nueva quiere es, yo quiero felicidad en el trabajo, yo quiero sentirme contento. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que les den home office, que tengan algo de flexibilidad de horario, o sea, muchas cosas que no se compran con dinero, es lo que piden estas nuevas generaciones. Entonces, tenemos que adaptarnos y tenemos que abrir la mente y decir, bueno, si les podemos dar home office, se los vamos a dar controlado, como quieras tú, pero darles ese beneficio que para ellos hace parte de su felicidad en el trabajo. Exacto, sí, que es hoy en día un valor sustancial, ¿no? Para todos, pero definitivamente es una prioridad para las nuevas generaciones. O sea, definitivamente, pues hay empresas que definitivamente no, pues en un hospital no puedes hacer home office, por supuesto, en un restaurante tampoco. Hay cosas que definitivamente no podrás, pero en general las empresas que están en una oficina trabajando en su día a día, creo que si no han abierto su mente deben hacerla. ¿Para qué? Para poder tener esas nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones también traen ideas nuevas. También lo refrescan, o sea, ellos son completamente diferentes a nosotros, y así como nosotros, como dices tú, tenemos cosas buenas, tuvimos que adaptarnos, pues ellos también, pero tenemos que escucharlos y aprender de ellos. Entonces creo que sí es importante eso, lo que tú has dicho, la empatía. Exacto. Y otra pregunta que te quería también hacer al respecto es, en esta época en la que hay tantos cambios tan rápidos, la inteligencia artificial, la tecnología, vaya, ahora también el convivir con más de 5 generaciones en las empresas, ¿qué crees tú que son los principales desafíos en términos de la construcción de la credibilidad, ¿no? Como parte básica de saber vendernos, de saber posicionarnos en este mercado tan dinámico que nos tocó. Bueno, definitivamente lo que hablaba anteriormente, primero tienes que definir una propuesta única, o sea, ¿qué te hace diferente al resto de las personas que hacen lo mismo que tú? Segundo, que seas un experto visible,
¿Qué quiero decir con eso? Que estés trabajando, que te estés exponiendo, que estés trabajando en tu marca personal, que la gente sepa quién eres, qué haces, qué es lo que haces mejor que otros y por qué tienen que contratarte. Ofrecer resultados comprobables, creo que es importante, y también que seamos impecables en nuestra ética, que respetemos nuestra palabra realmente. Y por último, yo creo que generar como esa experiencia memorable, que va más allá de que hagas un buen trabajo, sino que dejes ese buen recuerdo de cuando estuviste o de donde estuviste, para que las referencias que hagan de ti sean las mejores. Exacto, así es, y hoy en día mencionaste pues esta parte en la que hay tantas opciones ya, está tan competido que también a veces pues sí tenemos que trabajar, planear muy bien y estar en constante actualización para pues conectar con estas necesidades y con estos tiempos, ¿no? Si tuviéramos aquí, por ejemplo, una persona que está, pues no nada más tratando de encontrar trabajo, sino también un profesionista independiente o un emprendedor, ¿no? Alguien que ya está, pero así full metido en el tema profesional. Hablando, por ejemplo, de esta parte de la credibilidad, ¿cuáles crees tú que serían para cualquier persona que está en este entorno profesional 3 puntos así clave que debe tomar en cuenta para tener una muy buena credibilidad, una credibilidad así súper sólida? Yo creo que el primer punto es trabajar en tu marca personal. Tienes que desarrollar tu marca, eso es lo primero. Que atado de tu marca personal vas a trabajar en tu imagen. No los estoy diciendo en ningún orden de prioridad, creo que los 3 están en el mismo orden. Y por último, lo que yo te decía, para mí la congruencia es importante. Pero la congruencia no solamente en cuando ofreces tus servicios o tu trabajo, tu congruencia todo el tiempo, porque todo el tiempo te están observando. Entonces no es que te portas bien cuando vas a buscar trabajo, pero sabes si no te portas bien, no. Tenemos que ser consistentes, tenemos que tener una congruencia todo el tiempo, pero una congruencia que sea auténtica, que no sea simplemente por conseguir tus objetivos. Entonces sería marca personal, imagen y congruencia. No, maravilloso. Pues estamos llegando a la parte final de este episodio tan interesante e importante. Y me gustaría muchísimo que nos dieras un mensaje final para todas las personas que nos escuchan aquí en El Límite Cero, toda esta comunidad deseosa de mostrar siempre su mejor versión y de estar actualizadísimos en las últimas tendencias. ¿Cuál sería tu mensaje final? Bueno, yo los dejaría con esto. Recordemos que las empresas y las personas no solamente compran las habilidades, compran la confianza, los resultados y la experiencia positiva que podamos dejar en ellos. Ah, qué hermoso. Pues qué bárbara, Marta-Elena. Muchísimas gracias por compartirnos toda esta experiencia que tienes a lo largo de tantos años y que nos muestra, obviamente, una persona que está al día en todas las necesidades, retos, tendencias. Así es que a nombre de todas las personas que formamos parte de Límite Cero, queremos darte las gracias. Y bueno, vamos a estar muy felices de compartir todo esto que nos diste el día de hoy. Vamos a estar también compartiendo tus redes sociales para que te localicen para cualquier información al respecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. De verdad, para mí es un gusto siempre estar conversando contigo y feliz tarde para todos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Si quieres profundizar más sobre estos temas, te invito a que adquieras mi libro El Poder de Saber Venderte en Amazon. Este libro fue la gran inspiración para desarrollar esta segunda temporada de Límite Cero. No te pierdas semana a semana un nuevo episodio del podcast de Coca Sevilla.